Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de esta clase 2 de Álgebra 3. Vamos a hacer una revisión de funciones, pero solo lo que necesitamos acá. A ver, ya que vimos relaciones, vamos a continuar con esto que obviamente está estrechamente ligado. Tenemos dos conjuntos, x y, distintos de vacío. La relación f va a ser una función de x en y. Fíjense que estoy poniendo la relación f, recibe el nombre de función de x en y, denotado como f va de x en y, si y solo si verifica estas dos. La primera, estamos diciendo que todo elemento de x, para todo elemento de x, va a existir un elemento en el conjunto de llegada, en y, tal que f de x es igual a y, que esto sería lo mismo que decir que el par x y pertenece a f, ¿sí? Con esto que estamos diciendo, esta es la condición que se conoce como condición de existencia. Acá decimos que para todo x que está en el conjunto de partida, van a existir, si existe x y en el conjunto de llegada, ¿qué ocurre esto? F de x es igual a y y f de x es igual a z, entonces necesariamente tienen que ser iguales. Esto es lo que conocemos como unicidad. ¿Sí? Son las dos condiciones, existencia y unicidad conocidas por todos. ¿Sí? Acá hago una aclaración de notación que en estructuras algebraicas muchas veces para escribir esto, ¿sí? Se escribe esto, se dice la función que va de x en y con esto estoy dando la regla de asignación. ¿Sí? A cada elemento de x le hace corresponder un elemento de y. O podría poner x va y acá pongo la regla de asignación. ¿Sí? Es otro tipo de notación que se utiliza y en estructuras la vamos a usar. A ver, definiciones. Dominio. El dominio son los x que pertenecen al conjunto x, ¿sí? Para los que existe alguien en y. Fíjense que, ¿cuál es la diferencia con dominio en una relación? Ninguno. Pero, ¿sí? Para hacer función, ya habíamos dicho que por existencia todos los elementos del conjunto de partida tienen que relacionarse con alguien del conjunto de llegada. Entonces, el dominio ahora sí pasa a ser completo el conjunto de partida. El conjunto imagen es igual que el de una relación. Son los y en el conjunto de llegada, ¿sí? Tal que existe un x en el conjunto de partida, donde f de x es igual a y. A ver, ¿cómo clasificamos una función? F va a ser una función inyectiva, o también se le dice función 1 a 1, si y solo si, para todo x que está en y, para todo x y que pertenece al dominio de la función, se verifica que si estos dos, si sus imágenes son iguales, entonces sí o sí tenían que ser el mismo. A ver, para demostrar se suele usar la contrarrecíproca, ¿sí? Que si tomo dos elementos distintos, sus imágenes tienen que ser distintas. Dicho mal, pero para que se entienda, esto es lo que garantizaría que si yo doy vuelta a la función, se me esté cumpliendo la unicidad. ¿Sí? Bien. Una función es sobreyectiva sí y solo sí para todo y que está en el conjunto de llegada. Existe un x en el conjunto de partida, en el dominio, tal que y es igual a f de x. La observación acá es que lo que estoy diciendo es que la imagen sea igual al codominio, o que la imagen, el conjunto imagen, sea igual al conjunto de llegada. El codominio es lo mismo que el conjunto de llegada. Esto es lo que me garantiza que si doy vuelta a la función, está muy mal dicho dar vuelta, pero para que se entienda, esto es lo que me garantizaría que si doy vuelta a la función, se me cumpla la condición de existencia. Y si básicamente lo que estoy pidiendo, que cuando lo dé vuelta se me cumpla existencia y unicidad, es porque lo que estoy tratando de buscar es una función inversa. Entonces, vamos a decir que una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Y si es biyectiva, entonces la función admite función inversa denotada de esta manera. Acá hay una observación que es muy importante
y que la voy a ejemplificar. A ver, si tenemos una función que va del conjunto X en el conjunto Y, su inversa va a ser una función que va a ir del conjunto Y en el conjunto X. ¿Y qué es lo que pasaba con la composición? Si hacemos f compuesta con su inversa, lo que estamos acostumbrados es que a decir nos da la identidad. F compuesta con la inversa nos da la inversa compuesta con f nos da la identidad. Pero ¿por qué aclaro esto? La identidad en realidad es una función, ¿sí? Y es importante ver qué identidad es la que nos da, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que estaría pasando acá? ¿Dónde entra esta composición? Entra en Y. Después llega a X, F lo toma y termina en Y. Entonces, ¿qué identidad nos da? La identidad del conjunto Y. Similar acá, esta entra por X, sale en Y, lo toma F-1 y sale en X, nos da la identidad en X, ¿sí? Y sobre eso voy a dar un ejemplo, porque muchas veces uno dice, la identidad es la misma. No, no es la misma. La regla de asignación es la misma, pero la identidad no. Vamos a ver un ejemplo de eso. A ver. Supongamos que tenemos que f es una función que va de los números naturales a los números pares. La regla de asignación es 2x. O sea, todo natural lo multiplica por 2, o sea que me da un par. Ahora, la inversa va a ser una función que va de los números pares a los números naturales y su regla de asignación va a ser un medio x. Tomo un par, me devuelve un natural. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá si uno hiciese un grafiquito? Acá lo que está pasando es que si yo acá tengo el conjunto de los naturales y acá tengo el conjunto de los pares, voy de acá para acá con f y vamos al revés con su inversa. Pero ahora, fíjense, f compuesto con su inversa nos va a dar la identidad. ¿Pero qué identidad? Bueno, a ver. ¿Dónde entra esto? Entra en los pares. Sale en los naturales, lo toma acá y sale en los pares. Entonces es la identidad de los pares, ¿sí? La identidad es una función que va de pares en pares tal que, y la regla de asignación de la identidad sí es siempre la misma. ¿Sí? Ahora, si nosotros hacemos esta composición, esto nos va a dar la identidad, pero de los naturales. ¿Cuál es la identidad en los naturales? Bueno, es una función que va de naturales en naturales, tal que, bueno, la función, la regla de asignación es siempre la misma. Ahora, fíjense, y ahí me pregunto, son dos identidades, es cierto, pero ¿son la misma? No. Esta identidad solamente toma pares y devuelve pares. El mismo par en realidad. En cambio, esta identidad toma naturales y devuelve el mismo natural. Pero no son la misma. Pasa que uno tiene la mala costumbre de agarrar y definir una función solamente por su regla de asignación. No. La función, justamente en esta materia, lo más importante va a ser esto. ¿Sí? Van a ser los conjuntos, porque yo lo que voy a querer hacer es vincular conjuntos. Quizás no me interesa qué regla de asignación los combine, pero
qué conjuntos voy a vincular, ¿sí? Fíjense que las identidades no son la misma. La regla de asignación, sí. Bueno, siguiendo. Una notación que se usa, si yo tengo una función que va de un subconjunto de x a y, esto lo podemos denotar de esta manera. Y se dice que f está restringida al subconjunto A. Tenemos una función f que va de x en y, bueno, pero yo la restringo a un conjunto. Eso también muchas veces lo usamos. Bien, acá tenemos propiedades de las funciones. Estas propiedades las pueden demostrar, de hecho van a quedar para demostrar, pero algunas parecen obvias y no son tan obvias. Por ejemplo, acá ¿qué es lo que me están diciendo? Que si yo tomo la unión de un conjunto y le aplico la función, ¿sí? Nos quedaría aplicar la función al primer conjunto, aplicarla al segundo conjunto y unirlos, que esto sería igual. Esto efectivamente es igual. La mejor forma para entender estas propiedades es empezar probando con algún ejemplo numérico y después empezar a demostrarlas. Obviamente que se demuestran y eso les va a quedar para hacer. Pero vamos a hacer de ejemplo la demostración, por ejemplo, del 2, que no es tan intuitivo esto, porque para la intersección no se cumple lo mismo que la primera, ¿sí? En la intersección, f de la intersección está incluido en esta intersección de acá, pero no pasa al revés. Vamos a demostrar esto y les quedaría probar con un ejemplo que al revés no pasa. Eso sería lo interesante. En las inclusiones ver por qué no pasa con un contraejemplo. Pero podemos demostrar la segunda. A ver, la segunda es esta que está acá, ¿sí? Si uno quiere demostrar esto, ¿cómo partiría? Bueno, estoy hablando de imágenes, ¿no? Porque le apliqué f. Entonces tomo un elemento y, dado un y, que está en esta intersección. Entonces, ¿qué significa? Que existe algún x que pertenece a la intersección, tal que cuando le aplico la función a x, esto me da y. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo hago para demostrarlo? Tomamos un x que esté en la intersección. ¿Qué significa que x esté en la intersección? Bueno, significa que x está en A y x está en B. Bueno, analicemos. Si x está en A, implica que f de x está en f de A, ¿sí? La imagen del elemento x está en la imagen de todo el conjunto A. Eso es claro, porque x estaba en A. Ahora, ¿qué significa que x esté en B? Bueno, similar. Significa que si tomo la imagen de x, seguramente va a caer en la imagen de todo el conjunto B, porque x está en B. Bueno, pero de acá, ¿qué podemos sacar? Que f de x está tanto en A, tanto en f de A como en f de B. Bueno, si están los dos, ¿dónde está? En la intersección. ¿Por qué digo que está en los dos y no uno? Porque acá me están diciendo que x está en A y x está en B. ¿Sí? Entonces, de esto puedo concluir que esto pertenece a f de x intersección, a f de A, perdón, a f de A intersección f de B. ¿Sí? Esta es la imagen de todo el conjunto, ¿eh? Y esto también. Y bueno, pero f de x, por lo que pusimos acá, f de x es un y que pertenece a f de A
intersección F del conjunto B. Y es a lo que quería llegar, ¿sí? Partí de ¿dónde? ¿Dónde arrancó todo esto? Bueno, tomé un I que esté acá. Y me fijé qué es lo que significaba. Entonces digo, bueno, dado un X que está en esta intersección, entonces está en estos dos. Bueno, pero si está en esos dos, acabo de probar que su imagen está en estos dos, ¿sí? Y si están los dos, está en la intersección. ¿Y la imagen quién era? Y. Entonces, partí de un elemento de acá y llegué acá. Por lo tanto, esto está demostrado, ¿sí? Bueno, ese sería el método. Siguiendo, este que está acá, el 3, es muy lindo e interesante para analizar. La realidad es que de estos me interesa más el análisis que una demostración. Fíjense, uno siempre está acostumbrado a que la inversa de la función, y bueno, esto me tendría que dar A, pero no son iguales. Acá lo que me están garantizando es que A va a estar en la preimagen de la imagen de A. Pero la preimagen de la imagen de A podría no estar en A. Entonces, ¿qué es lo que más me interesa? Busquen algún ejemplo, ¿sí?, en que esto no esté acá, ¿sí? Eso sería interesante para saber. Bueno, a ver, esta definición es la definición de esta clase, ¿sí? Porque nosotros en esta materia todo vamos a tratar de hacerlo coordinar. A ver, ¿cuándo dos conjuntos son coordinables? Tenemos dos conjuntos distintos de vacío y decimos que A es coordinable con B si solo si existe una función biyectiva que va de A en B, ¿sí? Eso es importante porque si uno se lo pone a pensar, una función como la que habíamos puesto en el ejemplo anterior, una función que vaya de los naturales a los pares, ¿sí? ¿Hay una función biyectiva que los relaciona? Sí, 2x. Es biyectiva y me transforma todos los naturales en todos los pares. Bueno, quiere decir que los naturales y los pares son coordinables. Y como ya les había comentado en otra clase, eso va a ser la clave de esta materia, ¿sí? Que coordinen las cosas. La coordinabilidad se denota de esta manera, ¿sí? Y cuando yo puedo hacer que dos cosas conjuntos, en nuestro caso, coordinen, bueno, quiere decir que tendría la misma cantidad. Por ejemplo, yo estoy en un aula que yo sé que tiene 30 sillas. Bueno, a ver, hago pasar a los alumnos y veo que están todas las sillas ocupadas. Hubo una coordinabilidad entre la cantidad de sillas, entre el conjunto de sillas y los alumnos. Bueno, entonces eso quiere decir que tengo 30 alumnos, porque están todas ocupadas, no sobró nadie. Bueno, eso es lo que vamos a usar para contar. Y acá ya está el adelanto de que si para coordinar, si yo sé que pude coordinar los pares con los naturales, bueno, eso quiere decir que va a haber la misma cantidad de pares que de naturales. Observaciones sobre la coordinabilidad. Si A es coordinable con B, se puede decir que A y B son coordinables o que A es equipotente con B. Esto es más o menos lo que acabo de decir. Si dos conjuntos son coordinables, entonces tienen el mismo cardinal, la misma cantidad de elementos. Y acá viene lo importante. Cuando yo quiera contar cosas infinitas, no las puedo contar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pero si yo puedo encontrar alguna forma de esos dos conjuntos infinitos, hacerlos coordinar, sé que tienen la misma cantidad. Y esto es una obviedad. Si A coordina con B, B coordina con A, porque si hay una función biyectiva de A en B, quiere decir que también hay una función biyectiva de B en A, su inversa. Bien, con esto terminamos la parte de funciones y la clase de hoy. Cualquier consulta que tengan, me la hacen y recuerden ver las propiedades que quedaron ahí por demostrar.